Lengua grande, causas y tratamiento. ¿Qué es la macroglosia? Es una condición de salud en que la lengua es más grande de lo normal. ¿Hay algún problema con tener una lengua grande? Es posible que una lengua grande no tenga suficiente espacio para asentarse bien en la mandíbula inferior. Esto podría dificultar el habla, la deglución, la alimentación y la respiración. Una lengua grande también podría volver a caer en la garganta durante el sueño, lo que provocaría ronquidos y en algunos casos apnea obstructiva del sueño. ¿Qué condiciones de salud están asociadas con la lengua grande? Acromegalia, amiloidosis, síndrome de Beckwith-Whitman, síndrome de Down, hipotiroidismo, la neurofibromatosis, obesidad, sarcoidosis y tuberculosis. ¿Cuáles son los signos y síntomas de tener una lengua grande? Obstrucción de la vía aérea, dificultad para hablar, ronquidos y apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo se sabe si una lengua es grande? Cuando una persona con una lengua grande abre la boca, la lengua generalmente llenará la gran parte del espacio dentro de la boca. Las lenguas grandes dificultan ver la parte posterior de la garganta sin usar una bajalenguas. Las lenguas grandes pueden empujar contra los dientes y causar hendiduras, lo que le da a la lengua una apariencia festoneada. Hay dos situaciones principales en que la lengua es grande o parece grande. Primero, la lengua es más grande de lo normal, o segundo, la mandíbula inferior es más pequeña de lo normal, también llamada micrognatia. ¿Qué pruebas se podrían hacer para evaluar a los pacientes con lenguas grandes? Examen físico, pruebas de la sangre, biopsia en algunos pacientes, exámenes de la vía aérea superior, ultrasonidos, rayos X, tomografías computarizadas y resonancia magnética de la cabeza y el cuello. ¿Qué hace que la lengua sea grande? Depósitos de grasa, especialmente si la persona tiene sobrepeso u obesidad. Crecimiento de los músculos de la lengua. Agrandamiento de las amígdalas de la parte posterior de la lengua. Malformaciones linfáticas. Malformaciones vasculares o depósitos de proteínas en la lengua. ¿Cuáles son los tratamientos médicos para las lenguas grandes? El médico tratará la condición de salud subyacente con medicamentos. O, si el paciente tiene apnea del sueño, entonces podría usar una máquina de presión positiva en las vías respiratorias superiores u otros dispositivos médicos. ¿Qué cirugías se pueden realizar para la macroglosia? Ablación por radiofrecuencia, cirugía de reducción de la lengua, cirugía de la mandíbula para expandir o mover la mandíbula hacia adelante, o una traqueotomía. ¿Qué cirugías de reducción de lengua se realizan para la macroglosia? Las cirugías involucran técnicas que encogen o eliminan el tejido de la lengua. La planificación quirúrgica se adaptará específicamente al paciente para reducir el tamaño de la lengua. También es importante preservar la movilidad, el habla y la función de la lengua tanto como sea posible. Las cirugías de reducción de lengua incluyen extracción de una porción de tejido de la parte media, lateral, frontal o posterior de la lengua. ¿Qué cirugías de mandíbula se realizan para la macroglosia? Avance de mandíbula o expansión de mandíbula, dependiendo de lo que más pueda beneficiar al paciente. La cirugía de mandíbula se puede realizar como una cirugía única utilizando placas y tornillos. Además, se podría colocar un dispositivo de distracción en el hueso para avanzar lentamente la mandíbula inferior. Descargo de responsabilidad. La información presentada es solo para fines educativos y necesita ver a un profesional de salud con licencia para determinar qué es lo mejor para usted. Las ilustraciones y el contenido fueron creados por el Dr. Camacho.